Ahora sí ven, ahora están viendo que dice primera reunión de CIPAS en letras rojas. Sí, señor. Señor. Ah, perfecto, listo. Bueno, entonces aquí era cuando les decía que aquí tenemos como una diapositiva muy sencilla, ¿verdad? Es una diapositiva sencilla y aquí podemos hablar de atención. O sea, si nosotros estamos en una presentación, si yo estoy en una presentación en cualquier sitio y me muestran esta diapositiva y yo estoy distraído, simplemente esto pasa por allí y yo sigo pensando en otra cosa o mirando el teléfono. Pero si yo estoy concentrado, si me interesa realmente la reunión, entonces yo voy a estar pensando que es un SIPA, a lo mejor no me acuerdo, a lo mejor no sé qué es, qué son procesos cognitivos y si ya lo sé, entonces los recuerdo o amplío el conocimiento, etcétera, ¿no? Igual lo que les decía, que es psicología. Entonces voy a pasar estas así un poco más rápido porque ya las había explicado, pero igual es importante esto de la atención, ¿no? La atención. Muchas veces una persona dice que tiene mala memoria, pero realmente lo que le falta es atención. Porque claro, no podemos pretender recordar algo si al mismo tiempo estamos pendientes de otras cosas, ¿no? Ahora yo pongo mucho el ejemplo del teléfono porque afortunadamente yo no tengo ese defecto, yo tengo muchos otros, pero el defecto del teléfono no se me pegó, yo soy capaz de guardarlo y no mirarlo, ¿no? Entonces, en esta diapositiva tendríamos que preguntarnos otra vez qué son procesos cognitivos básicos, qué es la realidad social y si lo que conocemos como realidad social, o sea, si lo que nosotros decodificamos como nuestro entorno social y la realidad de ese entorno realmente es así o no. Podría ser que no, ¿verdad? Y entonces, bueno, un CIPA es un centro interactivo de participación académica y social, como había comentado ya. Y entonces, ¿qué son los procesos cognitivos? Es la primera pregunta. Y hay diferentes respuestas, pero uno tiene que introyectar, digamos, esa definición o ese concepto que más se identifica con uno, ¿no? Entonces, para mí, digamos, aunque hay otras definiciones, pero la idea de operaciones mentales es fundamental, ¿no? O sea, un proceso cognitivo es una operación mental, o sea, una operación que realiza el cerebro para poder ponerse en contacto con lo que lo rodea, para poder sobrevivir, para poder relacionarse, para todo, ¿no? Entonces, el sentido de la vista nos dice si es de día o es de noche, por la cantidad de luz, o porque vemos el sol, o porque vemos la luna, o porque vemos que las luces están encendidas, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera estamos realizando una operación mental que puede ser consciente o inconsciente, o sea, de cualquiera de las dos formas, pero siempre nuestro cerebro está procesando para relacionarse, ¿no? Entonces, si vamos por la calle y vemos a alguien extraño o que parece agresivo, ya estamos temerosos, ¿no? Entonces, ahí estamos realizando una operación mental que nos está diciendo que estamos en peligro, sea cierto o no, ¿ya? Pero en ocasiones estamos en peligro y no surge la operación mental para que nos diga que estamos en peligro, o sea que nuestra, nuestra realidad social, nuestra realidad del mundo no siempre es la correcta. Entonces, con un trabajo, uno, como en este trabajo de la fase 2, uno puede estar preocupado o puede estar como el niño que dice que no te preocupes, ¿no? Decía de la Mona Lisa. A ella le gusta llevar bonito. Mami, a mí. Por favor, apagamos los micrófonos que estamos en clase. Gracias. Entonces, es que pensé que me hablaban a mí. Entonces, cuando vemos a la Mona Lisa, ¿no? Entonces, aquí tenemos un estímulo visual, ¿no? Un cuadro con unas letras, entonces ya esto nos dice que tenemos que tener el conocimiento de cierto idioma, etcétera, y haber visto el cuadro de la Mona Lisa alguna vez no coincide, nos puede dar un poco de risa si es que nos parece chistoso el asunto o nos puede molestar y podemos pensar qué cosa tan boba, ¿no? O algo así. Entonces, porque lo que nosotros tenemos en nuestra mente es esta imagen, como la Mona Lisa. Sin embargo, la otra foto podría ser también, ¿no? Entonces, en resumen, ¿cuál es la tarea?
Esto es fundamental. Entonces, de todo lo que dice allí en el foro, que dice algo, tiene una extensión considerable, yo diría como de 2 páginas, pero entonces, aunque todo lo que dice allí es importante, uno tiene que ser capaz de procesar esa información y hacer un resumen mental, o sea, ¿cuál es la tarea? ¿Cuál es la tarea 2? Entonces, desde mi punto de vista, claro, cada persona lo define un poco diferente, pero desde mi punto de vista hay tres subdivisiones de la tarea. De esas 3 subdivisiones, la más importante es la matriz, o sea, poner las respuestas en el documento y subirlo al entorno de evaluación, porque aunque hayamos aprendido todo muy bien y hayamos participado en el foro, etcétera, si no hacemos eso, eso es lo que más vale, eso es lo que nos están evaluando, ¿no? Pero entonces, tres puntos de la tarea. 1, participar en el foro. El otro es hacer el video. El video es individual. El video puede durar 5 o 15 minutos. Es fundamental hacer como un tipo de presentación con un propósito para quien ve la presentación, ¿no? O sea, uno de los propósitos del video, si yo soy estudiante, es demostrar que yo realmente estudié y tengo los conceptos de esta materia, o sea, de esta parte de la materia, de esta tarea 2, que es procesos cognitivos básicos y la realidad social. ¿Cómo lo demuestro? Con unas diapositivas en las que yo no estoy leyendo todo el tiempo, pero claro, como soy estudiante, también estoy autorizado a hacerlo un poco, ¿no? Porque estoy aprendiendo. Pero lo ideal, vamos a hablar de lo ideal es que yo no lea, yo digo yo como estudiante, ¿no? Que yo no lea la cantidad de letras, la página que yo puse aquí en la diapositiva, sino que yo ponga pocas letras, que ahora les voy a mostrar, digamos, cómo sería una diapositiva ideal, ¿no? Bueno, entonces, participar en el foro, el video, y en el video puede aparecer o no la persona allí, pero con la voz y con las diapositivas es suficiente. Si aparece, mucho mejor, ¿no? Pero no se disminuye la nota si no aparece. Entonces, ya tenemos los 3 aspectos fundamentales de la tarea, y el más importante es presentar, ¿no? Presentar esta matriz, además porque en la matriz está el vínculo que me lleva al video o que lleva al tutor al video para mirar esa parte del trabajo, ¿no? El video que ustedes suben en YouTube, pero lo que ponen allí en la matriz es el vínculo que uno pulsa y ese vínculo lo lleva al video de YouTube. Para que nosotros, o sea, para que yo como tutor pueda ver ese video, es imprescindible que el video sea público. Si ustedes lo ponen privado, aunque pongan allí el vínculo, se bloquea, o sea, no lo podemos ver. Listo, entonces aquí yo estoy haciendo como un resumen, ¿no? De la parte de la tarea, que igual al final lo podemos conversar. Si tienen alguna pregunta sobre la tarea, también eso es importante. Entonces, se hará entrega de un documento en Word o PDF con las normas APA y de acuerdo a lo que se solicita en la guía, ¿no? Que uno puede pensar en la guía como en un examen que le entregan a uno impreso y uno se sienta en el escritorio a resolverlo, ¿no? Ese sería más o menos como la posición del... Ahora, que se hace un trabajo colaborativo, sí, o sea que participan los 5 o los 4 o los 3, o si no te puedes poner en contacto con nadie, lo puedes hacer esa matriz sola. Entonces, siguiendo con el resumen de lo que hay que hacer, entonces, para el video, yo como estudiante tengo que elegir alguno de estos temas, y a mí me encanta la memoria, o sea que a mí me parece algo maravilloso y me parece como algo que hay que seguir estudiando, pero todos son importantes, ¿no? Sino que hay cosas que a uno le llaman más la atención. Entonces uno elige cualquiera de estos 5 temas y como son 5 estudiantes en cada grupo del foro, entonces no se repite, ¿verdad? Entonces esa es la idea de que cada quien escriba en el foro qué fue lo que eligió. Ok.
Y hay una parte allí que parece importante también, es, bueno, hacer las citas textuales, y aquí dice cómo se hace, ¿no? Según las normas APA, uno primero escribe el apellido, una coma, luego el año y luego el número de página del que uno sacó la información. Si uno quiere hacer eso así entre comillas, pero lo puedes hacer entre comillas y luego dar tu aproximación del asunto. Bueno, y entrando ya en el tema entonces de procesos cognitivos, además de que ya hablamos de qué es de la definición de procesos cognitivos, entonces ahora vamos a ampliar más la idea, ¿no? Entonces, esta pregunta, ¿cuál es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso? ¿Me pueden interrumpir? O sea, muchas veces decimos, por favor, no interrumpan porque son 300 personas, pero ahora estamos pocos. Entonces, si ustedes quieren hablarme, lo pueden hacer. Entonces, fíjense que en este momento yo no estoy poniendo allí la respuesta, porque estudios científicos, muchos estudios científicos, yo voy a citar uno ahora, pero muchos estudios científicos han demostrado que hay dos formas más eficaces para aprender y para memorizar. Dos formas, ¿no? Las dos formas más eficaces son la repetición espaciada, o sea que yo estudio hoy, estudio mañana, estudio dentro de una semana, dentro de 3 días, etcétera, ¿no? Dependiendo de cuándo es el examen, que en la URAN no tenemos exámenes escritos, pero muchas veces uno se tiene que enfrentar a eso, o a una conferencia. A ustedes les dicen, ¿me puedes colaborar con una conferencia para los empleados de tal empresa, una conferencia motivacional, etcétera? Entonces ustedes se van a preparar igual con un tema, ¿no? Con un tema motivacional. Entonces, bueno, ¿cuál es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso? Entonces, varias preguntas aquí. ¿Qué es estructura? Estructura en este caso significa anatomía, ¿no? Anatomía, porque estamos hablando del sistema nervioso. Tomé significa cortar, o sea que la anatomía es el estudio del cuerpo humano parte por parte. Entonces, uno estudia el cerebro, uno estudia el hígado, uno estudia el sistema muscular. Entonces, eso es anatomía. Funcional significa fisiología, ¿no? O sea, funcionamiento. Entonces, cuando uno habla de la circulación, que también necesitamos circulación en el cerebro, ¿no? Hablando del sistema nervioso, porque si no el cerebro se muere, porque no le llega oxígeno. Entonces, funcional es fisiología, y la fisiología entonces es cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona el sistema nervioso. Entonces, respondiendo después de saber qué es cada cosa que leemos allí, que esa es la mejor forma de estudiar, entonces decimos que la neurona es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso, ¿verdad? Entonces, nos aparece aquí este dibujo y nosotros decimos, eso es una neurona. Y realmente no es una neurona, ¿no? Sino que hay un estímulo. Ahora vamos a diferenciar lo que es sensación y percepción. ¿Listo? Sensación. Ahora vamos a hablar de lo que es sensación y percepción en esta imagen. Entonces, esta imagen es una sensación visual, ¿no? Esta es una sensación visual, o sea, aquí hay una luz que me permite ver estas rayitas que hay aquí y tal, y entonces ya por la forma, ya cuando uno lo ha visto en los libros, etcétera, entonces uno dice, ah, eso es una neurona, ya uno se da. Entonces, una neurona es la célula del sistema nervioso, ¿no? La célula del sistema nervioso, o sea, que compone los nervios, lo que nosotros llamamos los nervios. Entonces, claro, esta neurona está puesta aquí sin nombres porque la pregunta es, ¿qué es cada cosa, no? ¿Qué es cada cosa? Entonces, este cordón largo aquí amarillo es el axón, ¿verdad? El axón, o sea que cuando ustedes están comiendo pollo o carne de cerdo, de vaca, uno ve, bueno, algunos son las venas, pero uno diferencia bien los nervios, ¿no? Los nervios son sólidos. Entonces, cuando uno corta la carne también, no puede ver los nervios, porque los nervios están en todo el cuerpo humano. Entonces, el axón sería el nervio, ¿verdad? Hay nervios que son muy largos y otros que son muy cortos. Entonces, hay nervios que van desde la columna vertebral hasta el dedo gordo del pie, o sea, desde la columna vertebral, la parte baja,
hasta el dedo gordo del pie, entonces este sería un axón bastante largo. En cambio, el nervio óptico tiene un axón corto, ¿no? Porque los ojos están conectados al cerebro y entonces este axón es corto. Bueno, entonces este es el axón. El axón está recubierto por una vaina de mielina, ¿verdad? Una vaina de mielina. Estas partes aquí se llaman nodos de Ranvier y esto es para que el impulso nervioso viaje rápidamente, ¿ya? Cada cuestión de estas se llama la célula de Schwann. Y ahora vamos a mirar por qué, por ejemplo, la mielina es importante. Entonces aquí tenemos el soma o cuerpo. Soma significa cuerpo. Este es el núcleo, las dendritas. Y las dendritas y los botones sinápticos son los que se conectan con otras neuronas. Entonces uno puede imaginar que aquí hay otra neurona. Aquí hay un espacio que es el espacio sináptico. Y ese espacio sináptico separa una neurona de otra, pero al mismo tiempo la comunica, porque es aquí en este espacio sináptico donde se secretan los neurotransmisores, ¿no? Como la dopamina, la norepinefrina, la serotonina, ¿no? La serotonina, por ejemplo, las personas que tienen baja serotonina se deprimen, entonces hay inhibidores de la recaptación de la serotonina, y estamos hablando ahora dentro del cerebro, ¿no? Esta neurona estamos imaginándola dentro del cerebro. Entonces, cuando hay poca serotonina, la persona se deprime, entonces los inhibidores, o sea, los medicamentos que le envía el médico al paciente para ayudarlo con la depresión, que también debe hacerse terapia, o sea, se deben hacer las dos cosas, terapia psicológica y antidepresivos. Entonces lo que hace es que se aumenta la concentración de serotonina y la persona tiene un mejor nivel. Entonces, fíjense, esto es cuál es la unidad funcional y estructural del sistema nervioso. Y lo estamos haciendo así porque es el mejor método de estudio que existe, demostrado científicamente. Esto que estamos haciendo, recordando esto, que igual a mí se me puede olvidar alguna cosa de aquí, pero la veo en la siguiente diapositiva. Esto se llama la recuperación activa. O sea, si vamos a suponer que yo tengo, como estudiante, yo tengo un examen de esto, o sea, del sistema nervioso, de esto se oye raro, ¿no? Un examen de sistema nervioso, de procesos cognitivos la semana entrante. Y entonces yo en la carrera, yo agarro un libro y comienzo a leer y leo otra vez y una y otra vez y releo. Y cuando llevo como la quinta lectura, ya yo estoy convencido de que me lo sé todo. Pero es que y no es así, no es cierto, porque el cerebro tiene un sistema que se llama sistema de reconocimiento, o sea que uno cree que sabe, pero no sabe. Lo que pasa es que el cerebro reconoce ese contenido como algo que ya vio. Por ejemplo, cuando uno no se acuerda del nombre de alguien y le pregunta a otra persona, oye, ¿cómo es que se llama esta mujer o esta persona? Y cuando le dicen a uno, uno dice, claro, yo no sé por qué era que yo no me acordaba. Entonces, fíjense, la forma de estudiar. Bueno, y aquí surge otro dilema, ¿no? Que es un dilema tonto y es así que, que dicen, entonces, ¿qué es más importante, la memorización o la comprensión? Eso es una de las preguntas más tontas que yo siempre escucho. ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo así que es lo más importante? Las dos cosas son importantes, ¿no? Las dos, o sea, las dos son, y tenemos que tener las dos. Porque si yo como profesional no sé hablar de un tema, si me llaman ahora, vamos a hacer una exageración, ¿no? Por ejemplo, si yo mañana a las 2 de la tarde estoy muy tranquilo en la casa y me llama un amigo preocupado porque tenía a una persona para dictar una conferencia y esa persona por X motivo le falló, entonces me llama a mí, entonces yo le digo, no voy porque no he preparado la... No, yo tengo que ir primero porque es un compromiso profesional, segundo porque es un amigo que me está llamando y necesita mi ayuda y seguramente yo estoy en deuda con él porque esos son los amigos, alguien con quien uno está en deuda. Y bueno, hay muchos motivos, ¿no? Y a lo mejor me van a pagar y yo necesito dinero, etcétera. O sea que las cosas hay que saberlas, ojalá de memoria. Yo sé que uno no se puede saber todo de memoria, ojalá, a mí me gustaría. Solo en un caso extraño que se llaman los savant.
pero eso es otra cosa, ¿no? Eso es una alteración, una patología. Pero bueno, hay que tener las dos cosas, la comprensión y la memorización, porque hay cosas que uno no necesita comprender, o sea, y comprender que esto se llama neurona, eso simplemente es un nombre, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona? Ya eso sí hay que entenderlo. Entonces, fíjense, entonces ya luego uno comprueba que estamos hablando de memoria, o sea, yo no he dicho, les voy a hablar de memoria, pero ustedes pueden ver que yo estoy hablando del tema de la memoria, o sea, la memoria como proceso cognitivo y cómo como profesionales y estudiantes podemos hacer un buen uso de la memoria, del aprendizaje y cómo podemos ayudar también a nuestros hijos, hermanos o a cualquier persona que esté en el colegio, en la universidad, en la primaria, para que aprenda a aprender y le vaya mejor en los estudios. Que esa también es una función del psicólogo, ¿no? Que en la psicología educativa específicamente se trata de eso, pero es igual, ¿no? Es igual en cualquier tipo de psicología, eso funciona bien. Entonces, fíjense, la dendrita, entonces uno comprueba, esto se llama núcleo, no sé si lo dije, me parece que no lo dije, pero bueno, este es el núcleo de la célula, ¿verdad? El núcleo de la célula. O sea, donde está el ADN, en donde está esa capacidad que tienen las células de replicarse, etcétera. Bueno, entonces, ¿por qué es importante, por ejemplo, saber que esto tiene una vaina de mielina? La vaina de mielina es un polisacárido, o sea, es una cosa que está hecha de lípidos y carbohidratos. Entonces, cuando la persona se emborracha o cuando es un alcohólico o alcohólica, ese alcohol daña la vaina de mielina y entonces por eso es que la gente camina mal, se cae, etcétera. Pero el asunto es que eso no se queda allí, ¿no? Eso, a medida que la persona toma una y otra vez, esto se va degenerando. Entonces, llega el momento en que la persona, aunque no esté tomando, tiene síntomas, ¿ya? De una patología porque ya ha afectado la vaina de mielina y ha afectado el sistema nervioso. Y fíjense que cuando uno habla de un alcohólico, bueno, y gracias a Dios yo nací sin esa tendencia, o sea, yo no estoy, un psicólogo nunca habla mal de nada porque entiende que uno también pudo haber sido, yo también pude haber sido un alcohólico, un drogadicto, etcétera, sino que tengo la suerte de no serlo, ¿no? O sea, que no se trata de hablar mal de nada, ¿no? De ninguna patología, por eso es una patología, significa enfermedad. Entonces, fíjense que cuando, o sea, si llega a tu consulta o si tú llegas a una comunidad en donde la gente ingiere demasiado alcohol, esa comunidad entonces tiene problemas porque esas personas no piensan bien, esas personas no tienen una adecuada coordinación y eso los puede afectar en muchas cosas para conducir, para lo que sea, aunque no tengan alcohol en su sistema en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, entonces aquí están los terminales, está, bueno, lo que les había comentado, pero lo fundamental, uno puede hacer el asunto con imágenes o con preguntas directamente, ¿no? Estas son unas fotografías de neuronas reales, o sea, de neuronas cerebrales, porque hay neuronas también en el sistema digestivo, hay neuronas en el... perdón, las neuronas solamente son el sistema nervioso, ¿no? Pero sí, lo dije bien, hay neuronas también en el aparato digestivo, y aunque suena extraño, hay neuronas también en el corazón, ¿no? Y en el corazón sí que hay, porque allí se necesitan impulsos nerviosos automáticos y allí están, lo que pasa es que se les dice célula nerviosa, ¿no? Por ejemplo, en el corazón, pero son neuronas, o sea, tienen todo esto, ¿no? Estas son neuronas, o sea, células cerebrales reales que fotografiadas en un microscopio electrónico con una tintura, ¿sí? Con una tintura especial. Entonces, aquí están las dendritas, el soma, o sea, todo el axón. Bueno, entonces, ¿por qué es importante esto? Porque es el sistema nervioso el que, como el centro de los procesos cognitivos, o sea, todo es por el sistema nervioso. O sea, el tacto. Todos tenemos nervios aquí en las manos y tenemos esa sensación táctil, ¿verdad? Y de aprehensión también. Bueno, entonces, ¿cuál es la clasificación del sistema nervioso?
Entonces tenemos el sistema nervioso central. Ahora, fíjense que está así, o sea, hay que hacer la recuperación, hay que hacer el trabajo mental de recuperar eso y decir, ok, el sistema nervioso es que son los nervios, es lo que me comunica. Algunas personas dicen que es el cableado de la casa, ¿no? El cableado eléctrico, porque por el cableado pasa la electricidad y por nuestras células nerviosas también hay electricidad, ¿no? Hay un mecanismo de propagación del estímulo que se llama potencial de acción, ¿no? A través de una serie de iones de sodio y potasio. Entonces así es como viaja el impulso nervioso. Entonces, ¿cuál es la clasificación del sistema nervioso? El sistema nervioso se clasifica en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es el cerebro, aquí dentro del cráneo, y la médula espinal, que se continúa, ¿no? Es una sola cosa. Que si uno la saca así del cadáver, se ve extraño, se ve como una cosa extraterrestre, ¿no? Como esta que nos muestran en las películas, pero es una cosa junta, aunque uno tiende a pensar en el cerebro y luego en la médula espinal como algo separado. Entonces, el sistema nervioso se clasifica en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico son los nervios de la columna vertebral, ¿no? Y el sistema nervioso periférico también está compuesto por el sistema nervioso autónomo, que son el simpático y el parasimpático, ¿no? Que son, entonces tenemos aquí. Entonces aquí ya lo revisamos, miramos si es verdad lo que dijimos o si no. Y si no es verdad, entonces uno lo corrige. Entonces allí está el momento ese de eureka que uno dice, ¡ah! Y ese momento es un momento de aprendizaje maravilloso. Entonces, fíjense, el sistema nervioso central es el cerebro y la médula espinal, que es una continuación, incluso aquí lo ponen de color diferente, pero realmente, ok. Y luego el sistema nervioso periférico se compone del autónomo y del somático. El somático, soma significa cuerpo, ¿no? O sea, nuestro cuerpo. Entonces, estos nervios salen de la médula espinal, y la médula espinal está dentro de una cadena de huesos, ¿no? Que van así como uno sobre otro, que es la columna vertebral. Bueno, entonces ya les había comentado por qué las diapositivas están hechas de esta forma, porque es una forma de estudiar, y entonces, de acuerdo a la investigación científica, estas técnicas que ya les mencioné, las dos, que son la repetición espaciada y la recuperación activa, son las más efectivas. Entonces, si estas son las más efectivas, ¿para qué me pongo a leer 10 veces el libro si ya sé que mi cerebro me va a hacer trampa, me va a decir que ya me lo sé, y resulta que lo que está haciendo es reconociendo algo como que ya lo vi en el pasado, pero no necesariamente que ya lo sé, ¿no? Entonces, fíjense que hay estudios científicos, yo aquí cito uno, ¿no? Sacado de PubMed, pero igual, entonces es muy bueno profundizar en eso, además, porque nos sirve también como psicólogos para ayudar a la gente a que, por ejemplo, para aprender un idioma, para todo esto es fundamental, ¿no? Entonces, cuando uno hace esta recuperación mental, uno está forzando al cerebro a pensar, y eso es lo que hace que se aprenda más rápidamente, ¿no? Entonces, lógicamente, esto es algo que uno tiene que hacer todos los días un rato, ¿no? Entonces, tú puedes sacar 10 minutos y hacer este procedimiento todos los días, y hacer lo mismo, hacer una presentación en PowerPoint con lo que te interesa aprender, y hacer un poco todos los días, porque es también parte de la técnica. ¿De dónde surgió todo esto, no? Esto surgió hace un siglo, con la curva del olvido de Ebbinghaus. Entonces, fíjense, cuando hablamos de memoria, uno siempre está pensando en tener una buena memoria, pero resulta que el olvido también juega un papel fundamental. Por ejemplo, con la muerte de un familiar, a uno le duele muchísimo cuando se muere, el día que se muere, el día que lo entierra, pero afortunadamente, ¿no? O sea, cuando yo enterré a mi mamá, cuando murió mi mamá, yo pensé que me moría yo también. El dolor, y es así todo el mundo, ¿no? A quien se le muere un hijo, un hermano, un familiar, es un dolor muy grande, ¿no? Entonces,
el olvido es una bendición, aunque uno no olvida así de que ya no me acuerdo quién era mi mamá, no es eso, sino el dolor de la pérdida se olvida, ¿no? Se olvida con los años. Con los años, al año está todavía viva la memoria, pero a los 10, 20 años ya es muy diferente. Entonces este señor Ebbinghaus, él fue el primero que pensó en cómo sería el proceso de memorización de algo, de un conocimiento totalmente nuevo. Entonces hizo un estudio con cosas totalmente nuevas para aprender, y entonces tenemos aquí, fíjense, el número de días. O sea, yo aprendo algo aquí el día 0, y ese día 0 yo lo aprendí al 100%, ¿no? Yo aprendí cualquier cosa, que por ejemplo que los métodos más efectivos de memorización son estos y estos, ¿no? Entonces eso me lo sé por primera vez, o sea, ya no se me olvida, ya eso está en la memoria a largo plazo. Pero vamos a suponer, lo estudié por primera vez y me lo sé al 100%, ¿no? Pero luego de 15 días ya casi que lo olvidé todo. O sea, todos estos conceptos de los que hemos hablado, si no los repasamos, y si eran conceptos estudiados por primera vez, entonces en 15 días ya prácticamente los hemos olvidado. Lo cual quiere decir que yo debo estar entonces recuperando la información todos estos días, a los 3 días, a los 7 días, a los 10, a los 15. ¿Ya? Y por un lado para aprender, y por otro lado por si tengo un examen, por si debo presentar una exposición, un seminario, etcétera. O si debo presentar una charla sobre memorización y cómo son las mejores formas de memorizar y por qué, ¿no? Sin hablar de las bobadas que mucha gente habla. Que no, que hay que tener, imagínense, por ejemplo, si tú te vas a un video de YouTube, te van a decir que tú debes tener una habitación solamente para estudiar, que no estudies en tu cuarto, ¿no? O sea que ellos asumen que todo el mundo vive en casas que tiene una habitación para estudio, una que es el cuarto de la televisión, otra que es, ya me entienden, ¿no? Y ustedes saben que eso no es así. Ustedes saben que normal en nuestra sociedad, por ejemplo, yo estoy en mi habitación ahora, ¿no? Yo no tengo una habitación de estudio o de trabajo. Bueno, ya la tendré, ya la tendré. Bueno, entonces Ebbinghaus nació en 1850 y murió en 1909, psicólogo alemán que estudió la memoria, o sea que esta cuestión de estudiar ese maravilloso prodigio que se llama memoria viene desde hace más de un siglo, y seguramente mucho más atrás, pero este señor fue el primero que hizo un estudio teniendo en cuenta el método científico, o sea, la conducta medible, observable, cuantificable, ¿ya? Entonces, utilizando el método experimental, y el método experimental es el método científico. Y por eso la psicología es una ciencia, ¿no? Que hay gente que piensa en la psicología como una cosa que no es una ciencia. Bueno, pero no es una ciencia las bobadas que la gente dice, pero los estudios sí dicen las cosas que son. Entonces, fíjense, aquí tenemos otra vez, fíjense, vamos a volver. Sensación, percepción. Vamos a hacer la diferencia con esta foto, ¿no? Entonces tenemos aquí un estímulo luminoso con unas letras que tenemos que decodificar, o sea, ya decodificar implica un proceso mental, o sea que yo tengo que saber español para poder saber qué dice aquí. Y luego dice los portátiles de Apple ya soportan Windows, ¿no? Entonces, si uno sabe algo de computadores, uno dice, o sea, así de primerazo, ¿no? No pensando, ya yo lo analicé, pero cuando uno ve esto por primera vez, entonces uno dice, ¿qué? Entonces, o sea, yo inicialmente pensé que tal vez Apple ya permitía instalar Windows en sus computadores, ¿no? Estos son los computadores Apple. Entonces, pero no, eso no es cierto, ¿no? Entonces, el chiste es que aquí esto está soportando la ventana, porque Windows es el sistema operativo y Windows en inglés es ventana. Entonces ya luego que vi bien esto, yo pensé, pero ¿cómo van a dañar el computador? Yo quiero tener uno así. Pero bueno, ya eso es otra cosa, ¿no? Entonces, la sensación es el estímulo, o sea, lo que yo estoy leyendo, lo que yo estoy viendo, lo que tengo allí en la pantalla. Esa es la sensación. Y luego la percepción es el proceso mental, la decodificación que yo hago de la imagen
y digo, esto es un chiste de mal gusto, o me sonrío porque me parece un buen chiste, etcétera, ¿no? Entonces, la sensación es el estímulo, que puede ser luminoso, táctil, auditivo, nasal, ¿cómo se llama? De un estímulo de un olor. O sea, diferentes tipos de estímulos de acuerdo a los 5 sentidos. Y Olfativo. entonces, es el gusto también y el olfato. Perfecto. Entonces, esa es la sensación, ¿verdad? Esa es la sensación. Y luego, la percepción es la interpretación, la codificación que yo hago del asunto, ¿no? Es la codificación que yo hago del asunto, ¿no? Entonces, y esto puede significar muchas cosas. Por ejemplo, si yo vivo en esta casa y tengo un enemigo dentro de la casa y yo veo esto, entonces yo digo, mi enemigo quiere dañar mi computador o me lo dañó o lo que sea, ¿no? Pero la decodificación luego del proceso mental es la percepción, ¿verdad? Los más afortunados, ustedes díganme si esto no es cierto. Incluso lo puse aquí en un recuadro naranja ¿no? Los más afortunados en el amor son quienes logran encontrar su media naranja, ¿verdad? Y entonces esta muchacha encontró su media naranja y por eso está tan feliz. Entonces, esto es lo que se llama también una disonancia cognitiva. O sea, cuando una cosa no concuerda con el conocimiento que tengo, me puede producir risa cuando lo decodifico, ¿no? Cuando es algo sencillo como esto, pero también puede producirme estrés si yo no sé entonces, ¿ya? Por ejemplo, lo de la vacuna es una disonancia cognitiva, o sea, no concuerda. Lo de esta vacuna de este virus, o sea, las vacunas siempre se crearon para que a la persona no le diera más polio, no le diera nunca más toferina, etcétera, ¿no? O sea, todas estas vacunas, tuberculosis, no sé qué, o sea, nunca más. Pero esta vacuna crea una disonancia cognitiva, esta es la del COVID-19, porque, por ejemplo, la gente de Israel ya se ha puesto 3, ¿no? A una le dicen la primera y las otras 2 le dicen refuerzo, pero son las mismas. Y entonces, vendiendo no una, sino 3, lógicamente los laboratorios se hacen mucho más multimillonarios. Entonces, en Israel, la gente sigue muriendo de COVID, a pesar de las 3 dosis, ¿no? Y yo no estoy en contra de las vacunas, solo digo que hay una cosa ahí que no cuadra, que en el lenguaje coloquial es no cuadra, y en el lenguaje psicológico es disonancia cognitiva. Entonces, bueno, pero encontrar la media naranja siempre es una cosa bonita. ¿Por qué tengo que salir de la zona de confort si estoy cómodo? Fíjense, esta es una percepción, ¿verdad? O sea, él ya ha hecho una decodificación del entorno y tal, y a él llegó a una conclusión. Entonces, claro, la psicóloga está allí supuestamente en camisa de 11 varas, pero no, la respuesta es, bueno, tú estás en una consulta psicológica, si viniste es porque no te sientes bien, hay algo que no está bien en tu vida, y entonces si quieres que algo cambie, debes salir de tu zona de confort. Bueno, algo así, ¿no? O sea, dependiendo del caso, etc. Entonces, fíjense, en este caso la psicóloga tiene que hacer también entonces, o sea, la psicóloga tiene la percepción, o sea, lo que escuchó, perdón, ahí me equivoqué. Lo que escuchó es la sensación, ¿no? El estímulo auditivo de este ruido que este señor hace con su garganta y que comunica este mensaje que está escrito aquí. Luego ella lo percibe, ¿no? Y entonces cuando lo percibe lo decodifica en su mente y dice, esto es una resistencia, ¿no? Esta persona tiene una resistencia a la terapia, si es que está hablando desde el punto de vista de Freud, o tiene un condicionamiento, no sé qué. Bueno, entonces fíjense, todo está relacionado, ¿verdad? Entonces, hablando del conductismo, ¿no? Procesos cognoscitivos, ¿no? Conocer. Entonces, el conductismo fue la primera escuela psicológica que reclamó que la psicología es una ciencia porque estaba midiendo la conducta o porque estaba cuantificando la conducta observable, medible, ¿no? Entonces, y precisamente fue John Watson quien comenzó con y que es maravilloso, ¿no? El conductismo es una maravilla. Y entonces, el experimento, yo voy a ir un poco más rápido, yo tenía una
tal vez por el inicio que allí nos... Pero bueno, cualquier pregunta que tengan me dicen si es que no hago la conexión, porque ustedes ven que las diapositivas no tienen la conexión y es a propósito, porque la conexión la tengo que hacer yo en la presentación y también quienes escuchan la presentación, ¿no? O sea, parece que no tuviera conexión, pero sí está conectado. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver el experimento psicológico del pequeño Albert con procesos cognitivos y con sensación, percepción, con la psicología? ¿Ya? ¿Qué tiene que ver esto, el pequeño Albert? Este es un video que dura 2 minutos, pero es una maravilla. Tiene una imagen mala, pero el sonido está perfecto. Ustedes me dicen si escuchan el sonido, porque si no escuchan el sonido, yo les comparto el video luego por el chat y ya lo ven ustedes. Pero la idea, o sea, son solo 2 minutos y es una maravilla. La imagen, ya ustedes se imaginarán, si no ven los ojos, ya ustedes se imaginan que allí están los ojos de las personas, etc. El sonido está muy bien. Bueno, voy a iniciar el video. Si no lo escuchan, me dicen, por favor. Listo. Aquí comienza. Oh. No se oye. No, intenté subir el volumen con el teclado y no lo logré. Ahí subí el volumen y si se oye mal, me dicen a bajarlo. Yo no lo puedo oír. Yo tampoco lo escucho. ¿No se oye? Ok, de acuerdo. Listo. Bueno, entonces, este video, yo luego se los comparto. Es un video muy, muy interesante, solo 2 minutos. Y entonces, ok, yo le voy a quitar el audio porque igual no se escucha, pero yo sí lo escucho. Entonces, yo lo quito para mí. Y yo lo voy explicando a medida que este va corriendo. Igual van a escuchar mi voz, no el video, ¿no? Entonces, este psicólogo, este es un psicólogo muy conocido. Bueno, no me acuerdo del nombre ahora, pero de verdad que sí es muy conocido. Tiene una serie que se llama Psicología en Acción. Bueno, en todo caso, el pequeño Albert fue un niño que Watson, este psicólogo conocido por ser un conductista de éxito y tal, este hombre cogió a este niño entonces y le puso una rata, ¿no? Y le ponía animales, conejitos, ratas, perros, y el niño no sentía ningún temor, ningún miedo ni nada. Y entonces luego de que comprobaron eso, hacían otra vez lo mismo. Le ponían un animal y al mismo tiempo hacían sonar un ruido impresionante, ¿no? Un bong de estos chinos. Entonces, claro, el niño luego, solamente con ver el animal, comenzaba a llorar. Entonces eso se llama asociación de estímulo, ¿no? en el conductismo. Y se llama estímulo clásico o respondiente, o sea, un condicionamiento clásico o respondiente. Y entonces, de igual manera, los adultos podemos ser condicionados de esta forma, ¿no? Entonces, y a eso se le llama también generalización de estímulo. O sea, el niño realmente le tiene miedo al ruido, pero porque tiene el perro o el ratón allí, él asocia y entonces luego ya le tiene fobia al conejo, al perro, al ratón, etc. Entonces, este es un experimento llevado a cabo por allá en los años 1950 y en este momento un experimento así no está permitido, lógicamente, porque eso es una crueldad. Este psicólogo no tuvo en cuenta el trauma que le estaba creando al niño y del niño no se supo después qué vida tuvo ni nada o no se dice. Pero realmente este tipo de experimentos, y así hay muchos en el mundo, son unos... Ya yo estoy haciendo, esa es mi percepción, pero es una percepción general. O sea, todo mundo que conozca este experimento tiene esta misma opinión que yo estoy expresando ahora, ¿no? Y es que esa es la percepción, la decodificación de lo que sucedió. Además de la parte psicológica, fíjense, el niño primero tenía un estímulo,
Y esa es la sensación, un estímulo. Por ejemplo, un conejito, un niño lo toca, es suave, o sea, él simplemente está, a lo mejor es la primera vez que ve un conejo, etcétera. Y entonces él simplemente está en ese momento interpretando, o sea, su mente está interpretando a lo mejor un estímulo agradable, ¿no? O si es en el caso de un cachorro, un perrito que son amigables y amorosos, entonces, digamos, la experiencia es positiva. Pero claro, si le pones un ruido o alguna cosa que es negativa, entonces ese estímulo agradable se vuelve desagradable, ¿no? Entonces, eso se llama condicionamiento clásico o respondiente, diferente de otro tipo de condicionamiento que se llama instrumental u operante. Entonces, fíjense cómo podemos relacionar perfectamente aquí, y este es un ejemplo, ustedes lo pueden utilizar si quieren en su trabajo, o sea, todas las cosas de las que hemos conversado aquí, ustedes las introyectan, las investigan más y las pueden utilizar en el trabajo si quieren. Entonces, fíjense cómo el ejemplo aquí es un animal cualquiera, en este caso un perrito o un conejo, de por sí no me da una sensación de temor, pero puedo llegar a asociarlo si las condiciones se dan, ¿no? O sea, por ejemplo, hablar en público realmente no, y menos en una universidad o en un sitio académico, eso no representa ningún peligro para uno. O sea, la vida de uno no está en peligro por eso. Pero hay gente que tiene todas las manifestaciones de sudor y de todo como si realmente estuviera ante un peligro. Bueno, aquí también, fíjense, hay dos palabras que podría uno pensar que significan lo mismo, o de acuerdo a la pronunciación y tal, pero entonces uno tiene que hacer el proceso mental para diferenciarla. O sea que las palabras son la sensación, ¿no?, que viaja como onda luminosa hasta el ojo, llega al humor acuoso, pasa por el cristalino, ¿no?, en el ojo, el humor vítreo, llega a la retina, y entonces de la retina pasa a la parte posterior del cerebro, o sea, al lóbulo occipital, y es allí donde el cerebro mira y entonces interpreta, ¿verdad? Entonces, lívido es ponerse pálido. Bueno, vamos a ponerlo, se me olvidó ponerlo en pantalla completa. Entonces, fíjense que el lívido es ponerse pálido, o sea, cuando uno tiene un susto o algo. Y la libido, incrementar la libido, es incrementar el deseo sexual. Entonces, hay que realizar un proceso mental aquí, sobre todo cuando uno ha confundido o ha escuchado utilizar mal la palabra. Entonces, saber que libido, sin acento, es el deseo sexual, ¿no? Entonces, bueno, ese es un proceso mental también. Profe, Sí, dime. perdón. Adelante. Podríamos decir entonces que de todas maneras la percepción y la sensación también tienen que ver de la mano con el conocimiento previo, porque si yo no sé qué significa líbido, entonces para mí las dos van a ser lo mismo. Exacto. ¿Sí me explico? Sí, en algunos casos sí. Digamos que precisamente ese es digamos que sensación y percepción, ¿no? Vamos a volver aquí atrás. Vamos a diferenciar aquí en esta diapositiva, de acuerdo al comentario que hiciste también, vamos a diferenciar sensación y percepción, ¿no? Entonces, la sensación es que yo veo aquí unas letras. Vamos a suponer que yo no sé español, yo soy de Israel o bueno, de China. Entonces yo no conozco estos caracteres. Entonces yo digo, allí hay unas letras, sé que hay unas letras, pero no sé qué significan, ¿no? Entonces, fíjate que en ese momento tengo una sensación, o sea, tengo un estímulo luminoso, tengo unas formas, puedo decir que las letras son azules y que las de aquí son rosadas, o bueno, puedo decir muchas cosas, pero si no tengo un conocimiento, que es lo que tú acabas de decir, no lo puedo decodificar adecuadamente, ¿no? Pero ya tengo, digamos que en ambos casos tengo ya la sensación y la percepción. O sea que yo sepa lo que dice aquí o no, tengo la sensación y la percepción, porque la sensación es, estoy viendo aquí unas letras y unas imágenes, ¿verdad? Y la percepción
es ya el proceso mental, ¿no? Entonces, si yo sé español y sé psicología, ese proceso mental está más calibrado, o sea, voy más allá, o sea, como si fuera más inteligente, pero realmente no lo soy. Lo que estoy es más preparado para el tema. Entonces, una persona se queda corta en su percepción, que sería la persona que no sabe la diferencia entre libido y líbido, esa se queda corta en la percepción, pero tiene una percepción, ¿verdad? Tiene una percepción. Y la otra persona, que ya sabe el significado y que conoce el español, etcétera, también tiene una percepción, pero es una percepción más completa. Entonces, eso nos lleva también a la cuestión que es muy interesante tu pregunta también, porque fíjate que se trata de grados, ¿no? De grados. Digamos que la percepción nuestra percepción puede ser del 10%, del 20%, del 100%. Por ejemplo, cuando uno va, y a mí me pasó yo no soy totalmente de la ciudad, pero tampoco soy totalmente del campo, ¿no? Soy como un híbrido ahí que no funciona bien en ninguno de los dos. Pero hace años yo estuve en una finca con unos amigos y había uno que sí era del campo. Y con ese salimos a caminar y entonces él me decía, fíjate la sensación de él y la percepción, ¿no? Él me decía, allá hay una iguana. Y yo, ¿dónde? Yo no la veía, pero él la veía así rapidísimo, porque él ya tenía esa habilidad, ¿no? Entonces, mi sensación era limitada. Yo solamente veía árboles, pero él veía mucho más allá. Entonces, él tenía una capacidad de procesar mentalmente ese entorno de una finca, del campo, de una forma mucho más completa que yo, ¿no? El ejemplo es como esto, ¿no? Es como esto. En ese caso yo era, y él muy amablemente me enseñaba y me decía, mírala ya, no sé qué. Bueno, yo finalmente logré aprender y aprendí a ver las iguanas y otras cosas, pero es eso, ¿no? Entonces, aunque la sensación está allí, en este caso, la sensación está aquí, la percepción varía de acuerdo a la capacidad también de quien tiene la sensación, ¿verdad? Entonces, pero varía de acuerdo al conocimiento, etc. Pero ambos tienen, o sea, digamos resumiendo, de acuerdo a tu pregunta, en resumen sería, todos tenemos sensación y percepción, porque todos tenemos 5 sentidos y todos, bueno, vamos a hablar de la mayoría. Yo sé que hay personas que no, ¿no? Eso es ya eso es otro tema. Y bueno, pero ya ustedes me entienden, ¿no? Digamos que en términos generales, todos tenemos 5 sentidos que más o menos nos funcionan, a unos no tanto, entonces necesitamos gafas, pero todos tenemos sentidos, o sea que todos tenemos sensaciones, o sea, tenemos allí los estímulos del medio externo, luminoso, auditivo, olfativo, gustativo, y todos tenemos esa capacidad, pero luego la percepción es diferente, ¿no? La percepción ya depende de muchas cosas, del conocimiento previo, de las propias experiencias, o sea, un niño de 5 años no hace un proceso mental como un adulto de 60, aunque el adulto de 60 no tenga ningún tipo digamos, de entrenamiento académico y tal, pero la vida ya le ha dado una perspectiva diferente. Entonces es allí. Por ejemplo, cuando yo veo una persona, o sea, yo sé que hay cosas, mira, hay cosas que son controversiales, pero uno como psicólogo tiene que amar a todo el mundo, pero también amar a la gente de tal forma que hay que decir la verdad. Y bueno, si a la gente no le gusta, bueno, la verdad según la percepción mía, ¿no? Según mi interpretación mental. Por ejemplo, la gente que se hace tatuajes. Entonces, si tú le dices, sí, que puede ser, hay unos que me gustan, ¿no? Pero ese no es el caso, ¿no? Yo he hecho investigación acerca de tatuajes y la conclusión, fíjate, ya esto es basado en el conocimiento. O sea, alguien ve un tatuaje, digamos que tenga menos conocimiento que yo, entonces va a decir, ay, qué bonito o qué feo o lo que sea, ¿no? Pero yo veo un tatuaje y mi interpretación, o sea, mi percepción, mi proceso mental es, y si yo le puedo decir, le digo, oye, no existe una tinta diferente para hacer un tatuaje.
te estás envenenando. O sea, tu cuerpo, ¿te imaginas? Es tu vida, la vida está en el cuerpo. ¿Cómo te vas a dañar así la vida? Ya tenemos suficientes venenos en el medio ambiente, en la comida, en las frutas, para meter más venenos, ¿no? Entonces, yo nunca me haré un tatuaje, no porque yo piense que es feo, por cualquier motivo. Ese solo motivo es suficiente para que yo no me haga un tatuaje, porque no voy a agredir mi cuerpo yo mismo, ¿no? Es como coger un puñal y ponérmelo, o tomar alcohol o fumar. O sea, mi percepción de fumar, fíjate, percepción ya es el proceso mental. Mi mamá murió de cáncer de pulmón por fumadora y fumaba menos que mucha gente que yo conocí después. O sea, ella fumaba más o menos un paquete diario y hay gente que se fuma 3 o 5. Bueno, ella murió de cáncer de pulmón y mi percepción del fumador es esa, ¿no? O sea, yo si puedo decirle y si aprecio a la persona y si quiere escucharme, yo le digo lo mismo. Le digo, oye, es tu cuerpo, es tu vida. ¿Cómo le estás haciendo eso a tu cuerpo? Es increíble. Pero bueno, fíjate, eso es basado ya en la experiencia, pero también en haber leído, en saber a ciencia cierta, por ejemplo, de que no existe una tinta diferente que sea buena para el cuerpo, que te produzca, que seas mejor persona, o yo no sé, que tenga vitaminas o lo que sea. Es la misma tinta que utilizan en los periódicos y en los lapiceros, si te la pones en la piel. Fíjate, eso es percepción. Pero la sensación es la misma. O sea, yo veo allí un tatuaje de un corazón o de una salamandra, que a mí me gustan las salamandras. Hacen un ruido raro y muy alto, pero me gustan. Y el nombre también. Bueno, ¿qué tal? ¿Te parece bien? ¿O algún comentario acerca de la respuesta o No, cualquier cosa? claro, profe, me quedó súper De, claro. Sí, de depende del acuerdo. conocimiento, depende de la experiencia de las experiencias, porque también adquiridas desde la niñez, como nos mostraban en el video, porque hay unas sensaciones, no sé, me puse a pensar en las sensaciones de niña y que ahora experimento de adulta y cambian por lo que su merced decía hace un ratico, ya de acuerdo a las vivencias y a los conocimientos, pues ya no es la misma sensación ni percepción. Exacto, por ejemplo, yo iba a decir, por ejemplo, pero ahí no queda bien, porque en la matriz te piden ejemplos, ¿no? Entonces tú puedes utilizar ejemplos de algo que hayas leído o de algo que sea de tu vida, ¿no? Pero entonces, y por eso decía estos ejemplos, y seguro que cada persona tiene sus propios ejemplos, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi, mi sensación al subirme a un avión antes de la bomba de Medellín era, o sea, digamos, la sensación era que yo veía un avión que iba a viajar a Bogotá o a donde fuera, me subía y me quedaba dormido. Fíjate. Luego de la bomba de esta de Medellín, no me acuerdo, en el año 75, bueno, no me acuerdo qué año, pero fue Pablo Escobar o el grupo de Cali, fue una cosa de narcotraficantes, en todo caso, se estalló una bomba en un avión y se mataron todos. Bueno, a partir de ese momento, ya con ese conocimiento, fíjate, con ese proceso mental ya puesto en mi mente, ya yo no volví a dormir en los aviones y cada vez que el avión se mueve, yo pienso que se va a caer. Y de hecho he estado en varios vuelos. El último vuelo fue hace un año, Japón, Los Ángeles, Estados Unidos, ese avión casi se cae. O sea, no estoy exagerando. Dios mío, yo dije, eso fue hace un año. Y yo dije, nunca más un avión. Y en estos días estaba pensando ir a Bogotá en avión y claro, ya la memoria, ¿no? El olvido hace su milagro. Pero no deberíamos volvernos a subir en avión. Bueno, esa es una broma. Entonces, No, fíjense, el propósito... para ir a se Japón, caen, se caen. Sí, estaba en Filipinas y allá me cogió el virus. Bueno, eso fue una historia terrible. Entonces tuve que devolverme y el vuelo pasaba por Japón. El vuelo fue Filipinas, o sea, Manila, Japón, Los Ángeles, Estados Unidos, eh, un país de Centroamérica, San Salvador.
y luego Bogotá, y luego Pereira. Dios mío, eso fue terrible. Bueno, entonces, no, y realmente, aunque algunas personas se ríen, realmente cada vez que un avión aterriza y nadie se muere, es un milagro. La gente dice, es ingeniería. Sí, sí, yo entiendo, es ingeniería, allí hay unos motores, etcétera. Pero aún así, las posibilidades de que eso se caiga son muchas. O sea que cada vez que no se cae, bueno, fíjense, esa es mi percepción, ese es mi proceso mental, basado en la experiencia. O sea que la gente podría decir, pero estás loco. No, eso es basado en la experiencia, en mi experiencia, ¿no? De tal vez una persona que nunca ha tenido problema en un avión o en los aeropuertos puede decir, no, viajar es una maravilla. Yo digo, viajar, eso es una pesadilla. Viajar en avión es una pesadilla a cualquier sitio del mundo, porque los aeropuertos son lugares hostiles, realmente para todo el mundo, ¿no? Y hay historias reales de gente que han cogido en los aeropuertos. La CIA, la policía del aeropuerto lo desaparecen, lo meten en un sótano en África, lo torturan y a algunos han soltado, ¿no? Por la gracia divina, porque no tenían nada que ver con eso que ellos pensaban que era un terrorista, no sé qué. Y esto es una historia, esas son historias reales, ¿no? Yo sabiendo eso, cuando yo estoy en un aeropuerto, me siento totalmente indefenso. Yo digo, Dios mío, aquí a lo que tú quieras. Si es que es así, y si uno tiene la mala suerte de encontrarse con una mala persona, o sea, una mala persona, un policía, mala persona en un aeropuerto, está perdido, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, esa es la percepción mía de los aeropuertos. Y ese es el tipo de ejemplos o algo parecido. O sea, muy bueno sería, por ejemplo, en los ejemplos que les piden en la matriz, que fuera algo psicológico, ¿no? Como por seguir la academia, el experimento conductista de Watson, del pequeño Albert o algo así, pero si no, algo personal también está bien. Bueno, y esto es muy importante. Miren, el conocimiento es una maravilla, de verdad. O sea, yo sé que hay mucha gente que se mete además porque lo dicen que no, que es porque yo trabajo en la gobernación y me van a pagar más cuando me gradúe, y como psicología es lo más fácil que hay, entonces me metí a psicología. Psicología es lo más fácil que hay si tú no quieres estudiar, ¿no? De hecho, hay muchos psicólogos que hablan bobadas, pero bueno. Y entonces esa es una de las desventajas de la psicología. Fíjense, otra percepción que yo tengo. Si tú dices, yo sé hablar inglés, es muy fácil que la gente sepa si sabes hablar inglés o no, o francés o chino, lo que sea. Simplemente si te puedes comunicar, lo hablas, y si no, todo el mundo se da cuenta. Pero con psicología, con filosofía y con muchas cosas, la gente no tiene forma de darse cuenta, ¿no? Y muchas veces, quien menos sabe es el que más enreda y es el que más convence. Entonces, pero el propósito realmente de realizar las tareas y todo esto que se hace en una universidad, no solamente en la UNAD, pero en cualquier buena universidad, se hacen estos procesos porque tenemos que saber pensar, ¿no? Y saber pensar tiene diferentes grados. O sea, yo puedo creer que sé pensar porque tengo un 20%, pero mi pensamiento se puede desarrollar más, ¿no? O sea, mi interpretación de la realidad puede ser mucho más rica. Interpretación de la realidad igual percepción, ¿verdad? Percepción. Porque las sensaciones, como decía, son iguales. O sea, todo el mundo percibe al presidente, perdón, todo el mundo tiene la sensación de los políticos colombianos. O sea, como los vemos en la televisión, esa es la sensación visual, los escuchamos, la sensación auditiva, y algunos creen que son una maravilla y otros creemos que no lo son, ¿no? Entonces, fíjense cómo, bueno, yo digo que esos que todavía creen que son una maravilla es que no han aprendido a pensar. Bueno, mi psicólogo me dijo que estoy obsesionado con la venganza, pero esto no se queda así. Bueno, fíjense, ahí tenemos lo mismo, ¿no? Tenemos la sensación es eso que ustedes escucharon o que leyeron. Ahora, la percepción es, esto me da risa o me da miedo, o cómo puedo pensar, ¿no? ¿Cómo puedo pensar en el asunto? Y este está mejor todavía. Dice, bien, esta es la primera sesión.
de terapia, ¿no? Explíqueme su problema desde el principio. Y entonces dice él, bueno, al principio yo creé el cielo y la tierra. Bueno, una maravilla. Y yo creo que tú eres bipolar, ¿no? Entonces, fíjense, hemos estado hablando de la diferencia entre sensación y percepción. Entonces, cada uno de ustedes, por favor, en su mente digan cuál es la diferencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es bien clara. Lo que pasa es que el lenguaje cotidiano también nos confunde, ¿no? Cuando alguien dice, tengo la sensación de que alguien me está mirando, tengo la sensación de que alguien me está mirando, ya eso en psicología no sería sensación, sino percepción, ¿no? O sea, tengo la percepción de que alguien me está mirando, pero la sensación no, bueno, a menos que él sienta la mirada. Pero bueno, ya sabemos que percepción es el proceso mental, o sea, si no hay proceso mental, no hay percepción. Incluso en un acto reflejo, ¿no? Un acto reflejo es, por ejemplo, cuando me quemo, sin darme cuenta, metí la mano allí en la olla o en lo que sea, pero estaba distraído. Y como un acto reflejo, yo retiro la mano antes de que el cerebro sepa interpretar qué fue lo que pasó, o sea, segundos antes. Pero luego de que retiré la mano, un segundo después, ya me doy cuenta, uy, me quemé, ¿no? Me quemé, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, una quemada grave o no, etcétera. Bueno, entonces, la sensación consiste en la detección de un estímulo, fíjense lo que hemos estado hablando, un estímulo luminoso, etcétera. Este estímulo ambiental o cualquier estímulo y luego la conversión en actividad neuronal, ¿no? Porque, por ejemplo, la onda luminosa llega al ojo, lo que decía ahora, y es una onda luminosa, pero luego pasa al nervio óptico, entonces ya sería una actividad neuronal de nervio, ¿no? De nervio óptico. Entonces aquí tenemos el ojo, en esta parte está la retina, que es donde están los conos y bastones, los conos para el color y los bastones para la percepción del blanco y negro. Tenemos aquí el humor acuoso, el humor vítreo, el cristalino, la esclerótica, que es una capa gruesa que recubre el ojo. Tenemos el iris, que es el músculo, que es un músculo, ¿no? que abre la pupila, la dilata o la contrae, ¿no? El iris es el músculo que dilata o contrae la pupila. Entonces, si decimos que hay una parte del ojo que se abre y se cierra y que tiene músculo, esa es la definición de esfínter, ¿no? Se me había perdido la palabra, esfínter, ¿no? Entonces, tenemos esfínteres en el estómago, ¿no? Tenemos un esfínter en la parte superior del estómago para que el ácido no se devuelva, ¿no? El reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces, ese se llama esfínter gastroesofágico, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos un esfínter en el ojo. El ano es un esfínter, o sea que es increíble. El cuerpo humano es una maravilla, ¿no? O sea, realmente es una maravilla. O sea, que haya algo y eso es para modificar la entrada de luz, ¿no? Si hay mucha luz, se contrae la pupila para pasar menos luz, se necesita menos luz, y si no hay luz, entonces se dilata más, como en los gatos que pueden ver más en la oscuridad, etc. Bueno, el asunto aquí, como decíamos, la sensación es que el estímulo luminoso llega aquí al ojo, llega a la retina, o sea, aquí sí sufre una serie de decodificaciones, y en la retina, estas células se convierten en fibras nerviosas, en haces, que forman el nervio óptico, y el nervio óptico se conecta directamente con el cerebro. Y fíjense que hay un proceso, porque estamos aquí enfrente, pero todo eso viaja a la parte occipital, que es donde el cerebro mira, ¿no? Entonces, fíjense, eso es una maravilla. Igual podemos hablar del olfato, pero yo solamente tomé el ojo, aunque los otros órganos son igual de maravillosos, ¿no? Entonces, aquí tenemos el ojo, entonces ya podemos leer si lo dijimos bien, si el nervio óptico estaba aquí donde yo dije, que era por donde estaba la retina, ¿no? Que es esta parte. El humor vítreo, el humor acuoso, el cristalino, que es la lente, etcétera, ¿no? Entonces, es todo, digamos que es todo un proceso, ¿no? Se habla del ojo como una cámara fotográfica que mira al revés.
Bueno, entonces, en los procesos de estudio, ya estamos terminando, en los procesos de estudio está lo que se llaman mnemotecnias, y esto, todo lo que estamos hablando sirve para estudiar un idioma o para estudiar cualquier materia, ¿verdad? Cualquier cosa que uno quiera aprender. Y el aprendizaje es, digamos, la mayor herramienta que tenemos, sobre todo las personas que no contamos, que no somos ricos, ¿no? Los no ricos necesitamos el conocimiento para sobrevivir, pero también porque el conocimiento es una maravilla, ¿no? O sea, cuando yo estoy leyendo algo, yo no estoy pensando en que esto es para presentarlo a unos estudiantes, bueno, también eso, ¿no? Pero también es un placer porque aprender en sí, al cerebro le gusta aprender, ¿no? Al cerebro le gusta aprender y presentarle desafíos como estos, de estas formas de aprendizaje, al cerebro le gusta eso, ¿no? Porque tiene una sensación de logro, ¿verdad? Entonces, estas mnemotecnias son técnicas para memorizar, técnicas para aprender. Entonces, una de las técnicas que hemos utilizado es el método de las perchas, ¿no? Que decía, que les comentaba antes, que el método de las perchas, ¿sí? Tenemos una percha detrás de una puerta y ahí colgamos las camisetas o alguna cosa que nos vamos a poner. Entonces, el método memorístico de las perchas consiste en eso, en que algo que ya yo sé me sirve para poner allí, colgar de allí otra cosa. Otra forma de verlo es que tenemos que tener un esquema mental. Entonces, por ejemplo, los estudiantes de psicología tenemos que la psicología tiene escuelas psicológicas. Entonces, primero uno se aprende el nombre, el representante. Entonces uno dice, bueno, psicoanálisis, Freud y Lacan, ¿no? Lacan, el francés, que dice la definición de Lacan del amor. Esta es una cosa maravillosa, mire. ¿Qué es el amor? Dice Lacan. Entonces, Lacan dice que el amor es algo que uno no tiene y que quiere darle a alguien que no lo quiere. Bueno, fíjense la percepción de Lacan acerca del amor. Bueno, entonces fíjense, uno tiene entonces en las escuelas psicológicas y en la mente, eso uno puede asimilarlo como a un folder o como un recipiente. Entonces, todo lo nuevo que uno va aprendiendo acerca del psicoanálisis, del conductismo. Entonces, en el conductismo ahí tengo a Pavlov, a Watson, el condicionamiento clásico, el condicionamiento respondiente, tengo las palomas allá de Skinner. Ya, entonces, esos esquemas mentales me sirven para organizar el conocimiento de forma tal que está allí. Y entonces alguien puede decir, no, pero es que hay que entender y no memorizar. Entonces yo les digo, miren, si uno no tiene en la mente una estructura sobre algo, y eso igual le podemos preguntar a los ingenieros o a los abogados, uno tiene que tener una estructura, entonces uno tiene que saber pensar como psicólogo, como abogado, como ingeniero. Y si uno no tiene esa estructura, y esa estructura es algo de memoria, o sea, no hay otra forma de tenerla sino de memoria. Entonces, uno con esa estructura ya puede inferir, puede deducir cosas, puede pensar más allá. Pero si uno no tiene nada en la mente, no tiene una estructura, ¿no? Entonces ¿qué? Ya, si yo voy a montar un restaurante, pero ¿dónde? ¿Dónde está la casa o el techo donde yo voy a poner el restaurante? Hay que tener la estructura, ¿no? Y luego las sillas, y luego igual en la mente, ¿no? Igual en la mente. Bueno, entonces esas perchas son como esa estructura y esos folders y ese mapa mental es algo que me ayuda a incrementar el conocimiento y de esa forma entonces si estoy en una comunidad o si estoy con un paciente o si estoy en una conferencia, entonces como profesional, psicólogo, abogado, lo que sea, carpintero, yo sé qué hacer, ¿no? El carpintero también tiene una estructura mental, porque la señora le dice, vea, yo quiero poner un estante aquí para poner los platos, entonces él tiene que saber qué espacio hay allí y cómo es que va a clavar eso, que yo no sé cómo se hace, ¿no? O sea, él tiene el conocimiento, y es algo de memoria, él no va a ir a un libro a mirar cómo deducir, colocar allí algo, ¿no? Ya me entienden. Entonces, las conclusiones.
Yo solamente puse 2 conclusiones porque es que son las más importantes, ¿no? Ustedes pueden ver que, o sea, realmente es apasionante, no solamente procesos cognitivos, toda la psicología es una maravilla. La cuestión es luego ponerla en práctica, ¿no? Y yo creo que a través de esta charla también hemos hablado de cosas prácticas, ¿no? Como líbido y libido, o cómo interactúo con el medio, etcétera. Cómo interpreto la realidad, aunque me estén diciendo que es que sí, que eso es una vacuna, entonces uno dice, pero una vacuna es la que no le da a uno luego, no le da a uno más. Esto no es una vacuna, esto es una cosa rara, ¿no? Y no estoy en contra, ¿no? No estoy en contra, sino que es una cosa rara, eso no encaja, ahí hay una disonancia cognitiva, eso es lo que yo digo. Bueno, entonces, con los 700 millones que se aglutinó por allá una política, uno dice, Dios mío, eso no puede ser. O sea, eso es una realidad terrible. Entonces, miren, esto es súper importante para el psicólogo, pero para cualquier persona. El verdadero aprendizaje es aquel que causa una modificación en el comportamiento, ¿no? Y también yo tengo muchas cosas que yo creo que sé, pero que no han modificado mi comportamiento. Eso significa que eso es un aprendizaje superficial, ¿no? Es un aprendizaje, ese sí es teórico, ¿no? Pero si modifica el comportamiento, ya es un verdadero aprendizaje. O sea, si yo ya aprendí a estudiar así, ¿no? Y a hacer las presentaciones así, o sea, haciendo preguntas, ¿no? Y si es en un salón de clases es más fácil, ¿no? Porque, claro, ahora hay pocas personas, pero con 100 personas en un chat y con una conexión de internet que no es la mejor, etcétera. Bueno, pero cada cosa tiene su ventaja, pero podemos estudiar a distancia y podemos trabajar y podemos estudiar. Bueno, ya saben que cada cosa, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo esta charla va a modificar el comportamiento de cada uno, ¿no? De cada uno de nosotros? Incluso cuando yo otra vez hablo de esto es un reaprendizaje, un superaprendizaje, y que debe lograr una mayor modificación en mi propio comportamiento, ¿no? Otra conclusión es que podemos optimizar el tiempo y el proceso de aprendizaje eligiendo las técnicas más efectivas, claro, porque uno con esto con estas 2 técnicas se demora realmente poco tiempo si lo comparamos con volver a revisar un libro, con volver a estudiar cosas indefinidamente, porque con este sistema de preguntas llega el momento en que ya tú estás totalmente convencido, convencida de que ya te lo sabes, ¿no? Ya lo has dicho bien tantas veces. Por ejemplo, yo no tendría que escribir la definición de psicología nunca en una diapositiva porque yo no tengo necesidad de eso, ¿no? Ya lo he dicho tantas veces, lo he estudiado tantas veces desde diferentes puntos de vista, etcétera, que no tiene sentido que yo lo escriba en una diapositiva. Y es así, ¿no? Entonces, fíjense, una cosa que ustedes ya saben, están seguros de que la saben, no la pongan bueno, si ya lo hicieron ya, pero si no han hecho el video, no lo pongan. O sea, si ya lo saben, hablen de ello, pero no tienen que escribirlo, ¿no? A menos que quieran escribir 1 o 2 palabras para quien ve la presentación. Bueno, entonces optimizar el tiempo y modificar el comportamiento. Esas son las... Y la bibliografía del estudio del estudio que soporta esto que les estaba comentando acerca de las mejores formas de memorizar y de estudiar, de aprender, etc. Bueno, entonces allí termina mi presentación o sea, no sé por qué se me hizo larga, no he medido el tiempo, no tengo un reloj, pero, o tal vez es porque estaba estresado al comienzo. Yo estaba tranquilo hasta que no encontraba cómo hacer funcionar el Skype. Bueno, entonces, yo quiero escuchar entonces, ¿cuántas personas hay? Vamos a ver si podemos, si hay 4 personas. Bueno, pueden intervenir las 4 y entonces eso sería lo maravilloso. Ahora, si a alguna persona no le sirve el micrófono o algo, lo escribe y no hay ningún inconveniente. Pero entonces, y tampoco voy a dar paso, sino que ustedes son 4, o sea, comience a hablar quien quiera comenzar de primero y entonces para que intervengan. ¿Listo? Entonces, ¿quién va a hablar primero? Bueno, yo voy a hacer una pregunta para que haya de qué hablar, ¿no? Para que haya de qué hablar. Ok, listo.
Ya todos se acuerdan de Watson, habían oído hablar de él y todo esto, o de Pavlov, se acuerdan de él, y si no se acuerdan no hay ningún inconveniente, ¿no? Sino es como hacer consciente, si no se acuerdan, entonces hay que ir y mirar, etcétera, ¿no? ¿Se acuerdan de Pavlov? A ellos los vimos en epistemología, en De el curso de acuerdo. epistemología. Y bueno, ya que nadie habla, creo que va a hablar la más habladora. Profe. Bueno, dinos tu nombre y tu número de grupo. Mi nombre es Mónica Molina y soy Mónica, del ok. grupo 606. 606. 606, sí, señor. De acuerdo. ¿Y Y dónde estás? ¿En qué ciudad en Bogotá. estás? Yo estoy en Bogotá. Tengo acuerdo. 48 años, casada, tengo un hijo, trabajo tiempo completo y bueno, estoy estudiando finalmente lo que más me apasiona y en lo cual quiero desarrollarme pues los últimos años de mi vida. Espero que sean muchos. Maravilloso, ok, de Bueno, acuerdo. tengo dudas con respecto a mi trabajo. Yo le quería preguntar, profe, si se puede modificar esa matriz que su merced nos envía, porque la verdad me parece que como para la presentación del trabajo en sí, es fácil aplicar la norma, por ejemplo, a ese cuadro. Entonces, no sé si se pueda. Eso es lo uno. Te entiendo. Mira, yo lógicamente sigo la directriz, Okay. y eso suena redundante, ¿no? La directora, bueno, y la directora sigue las directrices de la UNAD también, o sea, nadie se inventa nada. Bueno, entonces la directriz de la profe Luz Margeri, que es la directora de procesos cognitivos, es que no borremos las preguntas ni las indicaciones de la plantilla. O sea, lo que podemos borrar lo que tenemos que borrar son los ejemplos. Y esto lo dijo ella específicamente, por eso me siento tan seguro de decirlo así como lo estoy diciendo, ¿no? Sí. Casi que lo puedo citar entre comillas. Cuando ella hizo la primera webconferencia de los procesos cognitivos, ella explicó esta parte que es así. No borrar ni las preguntas ni las indicaciones, solo borrar los ejemplos. Los ejemplos sí hay que borrarlos, ¿no? Luego tú puedes utilizar el espacio como tú quieras, lo puedes distribuir, etc. Pero conservando la estructura de la plantilla, ¿ya? Incluso cuando tú terminas la estructura de la plantilla, o sea, las preguntas, las indicaciones, etc., tú puedes utilizar el espacio restante como tú quieras. Incluso en el foro yo les comento a todos que lo mejor es pegar su participación en el foro al final de la plantilla, y además así me ayudan y a todos los tutores, ¿no? Esto es una cosa que todos los tutores pedimos, porque cuando ustedes no colocan en el trabajo escrito ¿cómo se llama? La captura de pantalla de los foros, nosotros tenemos que ir al foro, entonces eso toma más tiempo, y luego la plataforma de la UNAD, lógicamente por cuestiones de seguridad y otras cuestiones, entonces cuando uno se sale del entorno de evaluación que está calificando y se va a mirar los foros, entonces ya hay que volver a hacer el proceso y esperar que el internet cargue nuevamente para entrar nuevamente en la... O sea, es un proceso muy largo, ¿no? O sea que si tú colocas al final lo que tú quieras, las capturas de pantalla, y por ejemplo, si una persona está presentando el trabajo sola porque no encontró a los compañeros, también colocar allí la captura de pantalla del intento. Y eso no es para castigar a los compañeros ni nada, sino simplemente es por una cuestión de organización, porque la UNAD dice el aprendizaje colaborativo es importante, hay estudios científicos y tal, y entonces nosotros lo ponemos en práctica. Pero bueno, cuando no se puede, entonces tampoco la UNAD quiere penalizar, y me parece bien, ¿no? Me parece bien que la UNAD no penalice el hecho de que no se pueda trabajar con otras personas, incluso con más razón ahora con la cuestión del virus, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Entonces, esa es la respuesta y esa es la razón, pero luego, como te digo, tú puedes utilizar el resto de la planta. O sea, tú puedes crear más páginas y esas ya no tienen
cuando termines de hacer todo eso, ya esas no tienen La estructura. ninguna estructura, eso es. Entonces, es por eso, ¿no? Y yo pienso que la razón, o sea, esa es la indicación, esa es la indicación de la UNAT y la directora. Yo pienso que la razón también es para que el tutor tenga más elementos y no se equivoque al calificar, claro, porque cuando uno no tiene, por ejemplo, si a mí me presentan un trabajo sin preguntas, sin nada, sino que hay un desarrollo de temas allí, yo realmente no sé bueno, yo no lo sé, pero mi obligación es ir y abrir la plantilla y mirar, y eso otra vez ocupa tiempo. Entonces ustedes pueden ver que entre ver el video, ¿no? Que hay que ir a YouTube, mirar el video y tal, mirar el desarrollo de la plantilla, mirar si participaron en el foro. Y eso hay que tenerlo listo en 3 días. En mi caso, 190 estudiantes es una labor casi que imposible, ¿no? Y entonces al tercer día ya hay muchos estudiantes diciendo, a mí no me aparece la nota. Entonces es como, o sea, les cuento para que entiendan también un poquito la posición del tutor al calificar, que es difícil, ¿no? O sea que en este caso, si yo fuera estudiante, haría lo posible por ponérselo fácil al tutor, además porque eso finalmente impide que el tutor crea que yo no presenté, no hice mi aporte en el foro o no hice algo, ¿no? Entonces, en la medida en que yo lo pongo todo allí, es mucho más fácil, ¿no? Es mucho más fácil de calificar. Entonces, esa sería una de las razones. Pero entiendo lo que me dicen, no es que esté diciendo que no tienes razón. Yo sé la estructura, yo miré bien y tú tienes razón. Hay unos cuadros, hay unas cosas ahí como incómodas de llenar. Pero como te digo, tú puedes llenar el cuadrito ese y luego hacer espacio debajo y seguir, ¿no? O sea, no tienes que limitarte al cuadro. O sea, tú llenas el cuadro, digamos que te preguntan qué es sensación y hay un espacio así chiquitico para llenarlo. Entonces, tienes dos opciones: ampliar un poco el espacio, que eso que como que se ve feo en ocasiones, pero no importa. Y la otra es utilizar ese pequeño espacio, pero luego hacer más, ¿no? Sí, porque, Hacer un espacio propio. porque es que la norma APA, bueno, entonces nos dice que hay que dejar el espacio doble entre el interlineado. Y entonces si yo le aplico el espacio doble, pues me van a salir como 10 hojas de solo el cuadrito, porque es que es mucho, o sea, como que lo limitan a uno mucho. Tienes Pero, razón, sí. ¿debo aplicarle la norma APA o no le aplico norma APA al cuadro? O sea, sí lo debes hacer. Ahí la cuestión es que si le pones letra 12, no, Sí, o sea, mientras más grande sea la letra es más difícil. sí, Pero, pero... o sea, no te preocupes porque no se vea bonito, ¿no? Ah, Porque bueno, yo perfecto. me di cuenta, porque yo, por ejemplo, he visto trabajos que se ven feos, pero yo sé que es por eso. O sea, que no te preocupes por eso. Tú sigues las indicaciones, las normas APA y el asunto y el contenido fundamental, y ya acabas de decir que te encanta la psicología. A mí me encanta que esa sea como la sensación y el sentir de alguien que está estudiando psicología en general o cualquier carrera, porque eso es una maravilla, ¿no? Bueno, incluso si me dicen, yo me metí a esta carrera porque yo voy a ser un buen profesional porque necesito ganar dinero, eso también es válido, ¿no? Claro. Eso es válido. Pero lo que yo les comentaba antes es como una sensación de pereza, de desánimo y de que estoy aquí es no porque esto me guste o porque yo quiera, sino porque es una obligación en mi trabajo, ¿no? Entonces es como y uno puede modificar eso, o sea, todos necesitamos ganar más dinero y estudiar un poco garantiza eso. Yo les digo sinceramente esto, y así, sin lugar a dudas, cuando uno estudia algo, lo que sea, ¿no? Uno aprende a cocinar, uno aprende a hacer, a mí me gustaría saber hacer sillas, hacer una casa, etcétera. Todo eso es una maravilla, o sea, todo lo que uno aprende es una maravilla, es una buena inversión. De hecho, hablamos también. Bueno, listo. Si alguien más, pueden interrumpir, que es que si no interrumpen, claro, yo me emociono hablando también. Adelante.
No sé, mis Adelante. compañeras. Ah, es que pensé que alguien quería hablar, por ahí escuché, pero por favor tienen que intervenir, ¿no? O sea, el único motivo es que no funciona el micrófono y eso que yo espero que lo hayan organizado antes de comenzar. Pero intervengan, por favor. Además son cuatro solamente, o sea que no hay excusa. Yo voy a lanzar una pregunta. ¿Qué método de estudio, para la siguiente pregunta, que la siguiente persona que va a participar, qué método de estudio utiliza? ¿O qué método de estudio utilizó en el bachillerato? O sea, ¿cómo aprendía? ¿Cómo rendía más? Bueno, yo soy Fernanda. Sí, adelante, el nombre, el número de grupo y dónde estamos, en qué ciudad, etcétera. Soy María Fernanda Silva, del grupo 546 y Bienvenida, María en Fernanda. Bogotá. Perfecto. Ok, Bogotá. Bogotá con Bueno, su Transmilenio. Bogotá y el Transmilenio. sí, Es ya una broma, es una después, broma. Bogotá y bueno, en mi Peñalosa, ay, opinión, Dios mío, líbranos, Señor. Ok. bueno, en mi opinión, yo usualmente busco varias fuentes, o sea, a veces se me hace más sencillo como consultar fuentes que no manejan un dialecto tan difícil, ¿sí? Entonces, comprender eso y ya luego sí miro PDFs más complicados, como libros, así. Ese es como mi método. Mm, digamos, también me dispongo de ciertas horas para poder manejar todo y ser muy juiciosa con eso. De acuerdo. Pero entonces, ok, vas buscando la información y vas leyendo y al leer ya se te va quedando en la mente o luego de que recopilas la información, vuelves y estudias, ¿cómo sería allí? No, pero, o sea, inicio con algo que se me haga más sencillo. No sé, hasta a veces en serio, Wikipedia la verdad a veces tiene información un poco más sencilla de leer, ¿sí? Y ya luego Ujú. sí, digamos, complemento obviamente información con libros, PDFs y así. Estoy de acuerdo contigo. Para mí Wikipedia es una maravilla. Hay gente que la critica, pero la verdad es que nunca he podido ver que alguien demuestre que hay un error o algo. Lógicamente, si lo buscas, si buscas una información en estudios científicos, en PubMed o en Google Académico, eso tiene como una mejor presentación, pero a mí Wikipedia me parece una maravilla. Hacen un buen trabajo resumiendo, etcétera, aunque hay gente que lo critica, no sé por qué, pero es muy bueno, es muy bueno, sobre todo al inicio, cuando uno quiere, por ejemplo, yo quiero saber la biografía de Watson, voy y la busco en Wikipedia y allí está todo, ¿no? Ahí está que el experimento, todo el asunto, y nunca he encontrado yo un error, pero bueno. Ok, maravilloso. De acuerdo, allí la cuestión es, ya como para que tú lo medites, si a ti te dijeran que dictaras una conferencia mañana, ¿no? De psicología, y es un tema que tú no conoces muy bien o que desconoces, ¿cómo harías para estudiar? O sea, pero no, yo sé que es una pregunta que no es para que respondas ahora, sino es algo para pensar. Y no es para que respondas ahora, es porque digamos que es muy, como muy teórica, ¿no? Y el asunto sería entonces, ¿cómo harías para responder a una exigencia, así fuera de una semana, ¿no? Porque hay temas que son un poco complicados, aunque uno sepa. Entonces, ¿qué harías para que el proceso fuera más rápido? Eso sería, o para que la comprensión fuera más rápida, o para que el abordaje, por ejemplo, si es en una empresa y es para que los empleados se motiven. Entonces, estas preguntas, digamos que no son para resolver y no hay una respuesta falsa o verdadera, sino que es algo que cada persona
tiene que aprender a hacer porque son desafíos que se presentan, ¿no? Son desafíos. Ok, gracias por tu participación y si quieres agregar algo más y si no le damos paso a la siguiente estudiante o al siguiente estudiante. ¿Quieres agregar? Sí. Sí, perdón. Adelante. No, yo iba a decir que si las otras personas que deberían hablar, ¿no? Deberían hablar. Ah, a propósito, ustedes saben que la participación tiene como un incentivo, un condicionamiento clásico respondiente equivalente a 10 puntos, ¿no? 10 puntos. Entonces, una recomendación que yo siempre hago, o sea, yo soy muy meticuloso y yo lo hago siempre todo muy bien, pero uno se puede equivocar. Entonces, por favor, siempre estén pendientes de sus notas. Si ustedes vieron que, o si ustedes vieron, sí puede ser, que los 10 puntos no quedaron sumados o que cualquier cosa, me lo dicen que yo reviso y si estoy equivocado lo corrijo, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes tienen 10 puntos y por su participación, como es la indicación, por la participación en la reunión de CIPAS. ¿De acuerdo? Entonces, sí, adelante. Es que quería ayudarle, sigo siendo yo, Mónica. Quería ayudarle a mi compañera Andrea, creo que tiene problemas con el micrófono y ella dice, tutor, ninguno de mis compañeros se ha manifestado en el foro ni internamente. Yo les envié correo interno y participé en el foro, pero nadie escribe. Yo ya estoy haciendo mi video y empecé a llenar mi matriz, pero esta web me sirvió para saber más cómo poderla llenar. Mi nombre es Andrea Velandia, del curso 610. Tutor, tengo un encuentro de personalidad a las 8, entonces se despide Andrea. De acuerdo, perfecto, listo. Listo, bueno, entonces nos queda una persona para que participe y que no se quede con la sensación de que no la dejamos hablar. No, Dunella, creo que la otra niña es Dunella y escribe también que mil gracias y creo que es que se les cruza con la clase de personalidad, creo que es. Ah, bueno, perfecto. Bueno, listo, entonces estoy hablando con ¿Dónde ve Mónica. uno dónde uno ve los puntos? Cuando uno hace la calificación, allí aparece cada ítem. Entonces, por ejemplo, dice normas APA. Entonces, eso le da al tutor un rango para calificar. Entonces, por normas APA normalmente es de 0 a 5. Entonces el tutor dice, ok, y eso es un ejemplo, ¿no? Porque mencionaste normas APA, pero hay otros que son más importantes y valen, bueno, más importantes. Al menos tienen más puntaje. Entonces hay uno que es presentación de la plantilla, ¿no? Cómo está organizada. Aunque esté desorganizada por los cuadros, hay un tipo de desorden que no, digamos, que es una mala presentación. Por ejemplo, cuando hay palabras incompletas o mala ortografía o digamos, hay espacio. Yo he tenido trabajo en donde me presentan, por ejemplo, una captura de pantalla de un tema, pero al revés, ¿no? O sea que eso indica que no se revisó bien el trabajo, etc. Entonces hay una calificación por presentación y organización de la plantilla, no sé qué, normalmente ese vale más. Y entonces cada cosa le sale a ustedes cuando uno hace la calificación, le sale el total y le sale también cada uno de los. Igual si tuvieras alguna, si pensaras que no está, tú puedes preguntarme, no hay ningún problema. ¿Sí se acordó de ponerme los 10 puntos o no? Bueno, y en ocasiones sucede también que aunque tienes los 10 puntos, en el trabajo y en la presentación y en todo sacaste el máximo de nota y entonces no necesitaste los 10 puntos. Porque no recuerdo ahora cuánto es el total, pero vamos a suponer que son 150 puntos, ¿no? Digamos que la suma de todo lo que hay que hacer en este trabajo suma 150 puntos. Me parece que es algo así, ¿no? Entonces podría ser que todo está bien. Entonces, en cada cosa yo te pongo, o cada tutor
califica el máximo, o sea que los 10 puntos ya no se pueden sumar, y entonces ya, o sea, porque solo es hasta 150. Eso también sucede, ¿no? O sea que bueno, y eso es lo ideal, ¿no? Que el trabajo esté tan bien. Y no es difícil, ¿sabes? No es difícil. Yo por lo menos no me pego de cositas para rebajar ni nada, ¿no? O sea, tiene que ser, o sea, mira, cuando alguien ha perdido conmigo un trabajo o algo, es porque, por ejemplo, hubo un caso de un estudiante, bueno, como 3 casos, pero me mandó un trabajo de una materia que no era, y era para un tutor que no era yo, o sea, no sé por qué envió ese trabajo. Entonces yo pensé, ¿sería que se equivocó? ¿O sería que me mandó el trabajo porque piensa que como son tantos estudiantes uno no revisa? No sé, algo así. Bueno, en ese caso, lógicamente uno no puede hacer nada, ¿no? Porque, o sea, ponerle la máxima nota sería como una burla incluso para él, porque yo creo que él se sentiría mal. Bueno, y como fue un hombre, yo digo él, pero siempre la confidencialidad. Yo ya no me acuerdo del nombre porque no lo puedo decir. Bueno, Claro. entonces cosas así, pero normalmente no. Normalmente cuando tú haces el trabajo, todo está bien. Y la otra cosa que yo veo que falla muchísimo, y ojalá quienes escuchen este video, quienes vean este video después, hagan conciencia, es que hay gente que entra el último día, ¿no? El último día, y están tan azarados que entonces ni siquiera leen lo que dice en el foro, y en el foro está todo lo que hay que hacer, ¿no? Y está allí puesto de una manera muy directa. Entonces, estas personas que entran el último día, claro, están en un estrés, en un azar, y ellos no ven, no oyen, no entienden, entonces no saben qué hay que hacer, entonces dicen que es muy difícil, etcétera. Entonces, esa es una parte que realmente, yo sé que hay gente que está ocupada, o sea, muchos estamos ocupados, etcétera, pero es que entrar ya en los últimos días ya sí es falta de atención, ¿no? Ese es un trastorno por déficit de atención, es una broma. Entonces, pero yo digo que no se deben preocupar tanto, al menos, bueno, yo sé que todos los tutores son así, lo que pasa es que no puedo hablar por los demás, o sea, cuando uno ve que el estudiante adquirió los conocimientos, ya como que al menos yo no soy capaz de ponerle menos que la máxima nota, ¿no? Si yo veo que adquirió los conocimientos. Además, porque uno tiene que sustentar en cualquier momento a cualquier tutor, launato o uno de estas personas que vigilan la educación, la Secretaría de Educación, puede llamarlo a uno a preguntar por qué sí o por qué no, ¿no? ¿Por qué esta nota a este estudiante y por qué esta nota a este otro? Pero bueno, gracias a Dios eso casi nunca se presenta, y normalmente todo funciona bien. Sí, sí, tutor, bueno, ya creo que estamos los dos, y para finalizar, quisiera darle las gracias por este CIPAS. Creo que estos CIPAS aprende uno mucho. De hecho, ya me había metido a uno que me había mandado una compañera. Yo dije, miércoles, ¿a qué horas que yo no me enteré que yo tenía CIPAS? Porque yo soy como muy rigurosa en esas cosas, y me metí, pero bueno, la profesora me explicó, me dijo, no vas a tener los 10 puntos, pero yo le dije, bueno, no importa, déjeme participar porque lo importante es aprender. Sí, Y, sí, exacto. y yo Eso es. siento, profe, que nosotros como alumnos estamos desperdiciando a nuestros a tutores en estos IPAs, en esos B-Learning, porque nos dedicamos a preguntar a qué horas pasan la lista, como para ganarse en esos puntos. La lista, en un B-Learning, que bueno, tampoco vamos a decir cuál fue el profesor, eh, que duramos 40 minutos, profe, 40 minutos enseñándoles a cambiar la foto del perfil. Y yo digo, Ya. de por Dios, hay muchos que son jóvenes. Yo creo que contados somos los viejitos que estamos ahí. Y entonces le hacen perder a uno esos 40 minutos de cómo cambiar la foto, y no retroalimentarnos como lo hicimos hoy, porque hoy aprendí mucho, tomé fotos, su merced iba hablando, yo iba escribiendo, fui haciendo las diapositivas que estoy haciendo, y entonces creo que uno a veces se desmotiva
en entrar Sí, a los CIPAS o a los BILIRNEN, porque yo entiendo que el conocimiento no es igual para todos. Yo entiendo que la mayoría de los jóvenes frente al modelo educativo reaccionan diferente, ¿no? Un pelado de 20, sí, 22 años, pues va ahí a hacer presencia y entrega el trabajo X y bueno, como que no le tiene, no todos, ¿no? No le tiene el ujú, sentido o el amor, o yo no sé si es esa pasión que yo siento, pero sí, debemos de ser esponjas y absorber todo lo que nuestros tutores, sus profesores nos van diciendo, porque este estudio que es virtual, pues sí, yo creo que el 80% es de nosotros, es estar pendiente de las guías, anotar, hacerlas, todo, pero ese otro porcentaje que nos dan los tutores, pues es que para mí es mucho más importante que leer una cantidad de hojas y hojas que yo, por ejemplo, no había entendido nada de percepción hasta ahorita, ¿sí? sí, Entonces, eso que comentas es muy importante y también la posibilidad de preguntar en una reunión de CIPA o en una webconferencia, igual cuando no hay mucha gente, ¿no? Porque cuando hay demasiada gente, claro, se dificulta. Pero, por ejemplo, si hoy hubieran asistido 30 personas, habríamos podido igual participar todos. Pero lo que dices es cierto y te digo que ojalá esto que estamos hablando lo escuchen los interesados. Yo, o sea, se nota en los grupos de Skype que hay gente que no ha escuchado la videoconferencia de bienvenida que dio la directora, ¿sí? La profe Luz Margeri, y la primera webconferencia tampoco, ¿no? Porque preguntan cosas que están allí. Y claro, se hacen un poco largas, pero porque la explicación también es minuciosa. Entonces, eh, la profe Luz y otras profesores otros tutores que participaron, ellos explicaron muy bien cada cosa, ¿no? Muy bien cada cosa. Entonces, sí, claro, aún así uno puede tener dudas y está bien. Entonces, claro, pero ya uno construye a partir de allí. Uno puede decir, la profe Luz en este video dijo esto y esto y esto. Yo no entiendo esta parte, ¿no? Entonces ya eso es otra cosa. Y bueno, también hay asuntos, por ejemplo, esto de que hay que hacer un video, participar en el foro y llenar la plantilla, que eso también ella lo ha dicho muchas veces y hay gente que no lo sabe todavía. Yo entiendo la pregunta, yo entiendo esta parte, ¿no? Yo entiendo la parte en cuando dicen, yo nunca he hecho un video en el computador y no sé cómo se hace. O sea, eso es lógico. O sea, si yo nunca lo he hecho, y entonces precisamente por eso es el proceso de aprendizaje. Entonces, pero, o sea, hay preguntas que tienen razón de ser y otras que no. Pero bueno, igual es un proceso formativo y esto que yo estoy diciendo es no para ti, sino con la esperanza de que lo escuchen las personas que necesitan escucharlo, porque es que el problema es ese, ¿no? Precisamente quienes necesitan escuchar estas cosas no están escuchándolas. Y sí, bueno, esa es como la parte triste del asunto, pero bueno, hacemos todo lo que se puede y ya luego cada uno tendrá que asumir y esa es la cuestión, ¿no? Yo te digo también, un buen estudiante es un buen profesional. O sea, si yo soy un mal estudiante, tal vez yo tenga suerte y me consiga un buen empleo y me paguen bien por hacer nada o por hacerlo mal, pero ese es un mal profesional, ¿no? Entonces, yo estoy hablando es hacer un trabajo bien. Si uno no asume el compromiso de estudiar, no se tiene uno que matar tampoco, ¿no? Uno lo puede hacer inteligentemente. O sea, alguien que estudia 10, 15 minutos diarios lo puede hacer perfectamente y no se está matando. Entonces, o sea, son varias cosas allí. Igual eso es sensación y percepción también, ¿no? Porque hay sí, personas que perciben la cosa como muy difícil y realmente es de poner un poquito de atención cada vez y bueno, igual los videos se pueden adelantar si uno, o sea, cuando uno está viendo un video, por ejemplo, estos que te digo de la presentación de la profe Luz, si de pronto eso ya lo sé, yo puedo pulsar con el mouse y adelantar, ¿no? claro, O con las flechitas estas de derecha a izquierda también puedo, o sea, hay formas de hacerlo. Entonces, y eso hay que hacerlo mientras en el tiempo en que uno veía televisión, si es que uno realmente está muy ocupado, sí, sacar como el ratico, ¿no? Pero bueno,
Me agrada mucho conversar contigo y me agrada mucho que la gente participe, ¿no? Ojalá las demás personas participaran así también como tú y que pregunten también, ¿no? Que pregunten es importante. Lógicamente no se abarca, o sea, quedan muchas cosas por fuera también, pero eso hay que hacerlo porque si yo trato de abarcar todo en una presentación como la de hoy, lo hacemos muy poco, ¿no? Porque finalmente allí hay más lugar a confusión, a que realmente no se capte nada. Entonces, por lo menos desde mi punto de vista, lo más importante para la presentación de hoy, yo puse todo mi empeño, eso sí. Sí, se nota, profe. Se nota y le Entonces, agradezco mucho. con mucho gusto. Y entonces, bueno, agradezco también tu participación y muy buena suerte y feliz conocimiento, como siempre me gusta decir. Muchas Entonces, gracias, profe, y espero vernos pronto en otro nuevo CIPAS. sí, tenemos 3, o sea que ya pronto vamos a tener la segunda webconferencia, que en esa voy a participar yo, o sea, en cada webconferencia participa. Las webconferencias son para todo el grupo, ¿no? El grupo grande. Sí, sí, sí. Entonces, ahí están invitados todos. Y la reunión de CIPAS es solo para el grupo de cada tutor. Entonces, cada tutor tiene su... Y yo también, quien venga de otro grupo es bienvenido. Lo único es que no le puedo poner los 10 puntos como te sucedió a ti, pero qué bueno poder participar. Sí, sí. Y escuchar diferente tipo de explicación, diferente tipo de exposición, etcétera. Eso es bueno. Bueno, una maravilla. Bueno, profe. Una buena noche. Lo mismo, profe, que descanse y Dios lo bendiga. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Gracias, profe. Ah, ok, chao. Ah, sí, estaba Yo pensé compañero. que no había nadie más. Bueno, No, es hasta que pronto. soy un poco tímida para hablar. Ok, un abrazo, una buena noche. Hasta luego. Hasta pronto.